El restaurante estaba lleno, pero no de esa calidez caótica que a veces acompaña un día ajetreado. Había una tensión silenciosa, un murmullo incómodo que parecía seguir a ciertos clientes más que a otros. Y entre todos ellos entró él, el millonario. No necesitaba presentarse ni pedir permiso para ocupar espacio. Su traje gris oscuro, perfectamente planchado, resaltaba bajo las luces cálidas del salón. Caminaba como si el mundo fuera una alfombra roja extendida únicamente para sus pasos. Su perfume caro dejó una estela que hizo voltear a algunos por curiosidad y a otros por simple molestia. Mientras tanto, la mesera, Clara, según decía su placa de nombre, se movía con la rapidez de quien conoce su rutina al milímetro. Equilibraba platos, sonreía con educación genuina, no fingida, y aún así cargaba bajo los ojos el cansancio propio de quien había trabajado demasiadas horas sin descanso. Cuando vio entrar al millonario, respiró hondo. No porque lo conociera, sino porque ella tenía un talento para presentir dificultades antes de que ocurrieran, y todo en aquel hombre gritaba problemas. Él se dejó caer en la mejor mesa del local, sin mirar a nadie, sin esperar a ser ubicado. Como si la mesa hubiese estado guardada exclusivamente para él. A su lado, un niño de unos 10 años caminaba con pasos tímidos. Llevaba unos audífonos especiales, de esos diseñados para potenciar señales sonoras que el oído común no percibe. El chico iba con la mirada baja y los hombros encogidos, como si tratara de hacerse tan pequeño que pasara desapercibido incluso para el hombre que lo acompañaba. Clara se acercó con su libreta en mano. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo tomar su orden?» Él apenas giró el rostro. Parecía molesto por el simple hecho de ser interrumpido. «Apúrate», gruñó. «Tengo prisa y odio perder tiempo». Ella apretó los labios unos segundos, buscando mantener la compostura, y volvió a intentarlo. «Claro. ¿Qué desea?» El millonario sonrió, pero no era una sonrisa amable, sino una cargada de ese tipo de arrogancia que hace que la piel se erice. «¿Ves a mi hijo?», preguntó en voz alta, como si fuera un espectáculo. El niño se removió incómodo en la silla, sin atreverse a levantar la vista. «Habla con él», añadió el hombre, apoyándose hacia atrás con expresión burlona. «A ver si te entiende». Clara sintió un malestar inmediato en el estómago. ¿Cómo podía alguien usar a su propio hijo como instrumento de humillación? «Señor, si su hijo es sordo, puedo comunicarme con lenguaje de señas», dijo con calma, sin perder la amabilidad. Él estalló en carcajadas. Unas carcajadas fuertes, exageradas, que hicieron que varias personas miraran en su dirección. «Tú. Lenguaje de señas», repitió con sarcasmo. «Vamos. Apenas sabes llevar bandejas sin tirarlas». El niño parpadeó varias veces, como si esas palabras fueran golpes silenciosos. Clara, en cambio, sintió un impulso inmediato de defenderlo. Pero respiró hondo. La dignidad muchas veces se demostraba en silencio, no con gritos. Se agachó hasta quedar a la altura del pequeño y comenzó a mover las manos con suavidad y precisión. «¿Estás bien? ¿Quieres elegir tú tu comida?» El niño la miró sorprendido, como si no pudiera creer que alguien se estuviera tomando el tiempo de hablarle en su idioma. Sonrió. Una sonrisa tímida pero luminosa. Él respondió en señas. «Gracias. Nadie suele hacerlo». Clara asintió con ternura. «Es un gusto conocerte», dijo, traduciendo con su voz suave. Cuando se incorporó, el millonario ya no tenía la expresión confiada de antes. Su boca estaba entreabierta, congelada a medio gesto. Como si la escena que acababa de presenciar le hubiese roto un poco ese escudo de superioridad que siempre llevaba puesto. «Yo, no sabía qué», intentó decir. Pero Clara ya se había dado la vuelta, caminando hacia la cocina para llevar la orden. Lo dejó allí sentado, enfrentándose al único silencio que lo hacía sentir vulnerable, el que lo obligaba a ver que no era tan grande como creía. Y por primera vez desde que había entrado al restaurante, el millonario no dijo absolutamente nada. Cuando Clara volvió con los platos, el ambiente alrededor de la mesa había cambiado. No por completo, pero sí lo suficiente para que ella notara que la arrogancia del millonario ya no era un escudo tan firme como antes. Él seguía sentado con la espalda recta, pero ya no golpeaba la mesa con los dedos ni revisaba su reloj cada 30 segundos. En cambio, miraba a su hijo como quien observa algo que siempre estuvo allí pero nunca vio realmente. El niño jugaba con el borde de la servilleta, nervioso, aunque una pequeña sonrisa seguía escondida en la comisura de sus labios. Clara colocó los platos despacio,
como si temiera romper el delicado equilibrio recién formado entre padre e hijo. Al poner el postre frente al niño, una rebanada de pastel que él había elegido mediante señas, él la miró agradecido. Sus manos comenzaron a moverse con expresión alegre. Gracias. Nunca pido algo yo solo cuando salimos. Él siempre elige por mí. El millonario apretó la mandíbula, incómodo. Clara interpretó las señas con suavidad. Dice que está feliz de poder pedir lo que él quiere, explicó en voz baja. El hombre carraspeó, mirando hacia otro lado como si la revelación le incomodara más de lo que estaba dispuesto a admitir. No pensé que, comenzó a decir, pero su voz se apagó antes de que completara la idea. Clara entendió. No era que no quisiera comunicarse con su hijo, era que no sabía cómo hacerlo, y esa incapacidad lo había hecho esconderse detrás de la soberbia. A veces, el orgullo era solo otra forma de miedo. El niño volvió a hacer señas, esta vez mirando directamente a su padre. Clara observó, pero no tradujo enseguida. Algo le dijo que ese momento debía pertenecerles a ellos dos. El millonario frunció el ceño, intentando descifrar los movimientos. Sus ojos se movían siguiendo las manos de su hijo, con la misma torpeza de quien intenta leer un idioma extranjero sin guía ni diccionario. No, entiendo, admitió él finalmente, con un hilo de voz. Fue una confesión más honesta que cualquier otra cosa que había dicho desde que entró al restaurante. Clara dio un paso adelante. Si quiere, puedo enseñarle, dijo con gentileza. Es simple, mire. Y comenzó a repetir las señas que el niño había hecho. Estoy contento de que estés aquí conmigo. El millonario tragó saliva. Su hijo lo miraba con ojos brillantes, no esperando perfección, solo un intento. El hombre levantó las manos, dudando. Así. Sus dedos se movían rígidos, lentos, imprecisos. No era perfecto, ni siquiera correcto. Pero el niño entendió la intención, y eso fue suficiente. Sonrió. Una sonrisa grande, sincera, esa que no se había atrevido a mostrar cuando entraron. Clara sintió que el aire se volvía más ligero alrededor de la mesa, como si una tensión vieja se hubiese roto al fin. El millonario apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose hacia su hijo, mirándolo con una mezcla de torpeza y ternura que no encajaba con la imagen del hombre altivo que había entrado una hora antes. Clara pensó que quizá esa era la versión verdadera de él, una que casi nunca dejaba ver. Siempre pensé que no le importaba si hablaba o no, murmuró él, casi para sí mismo. Clara negó con suavidad. A los niños les importa todo, dijo. Especialmente que sus padres los escuchen, incluso cuando no pueden oír. El millonario bajó la mirada hacia su plato sin tocar. El niño comía el pastel con entusiasmo, como si ese pequeño acto de libertad significara más de lo que los adultos podían entender. Después de unos minutos de silencio cómodo, el millonario sacó su billetera. Era gruesa, costosa, de cuero auténtico. Clara lo vio y suspiró internamente. Creyó que quería compensar su comportamiento con un fajo de billetes, como solían hacer quienes no sabían pedir disculpas. Tome, dijo al extender el dinero. Clara mantuvo las manos detrás de su espalda. No necesito su dinero, señor. Él parpadeó, sorprendido. Estaba acostumbrado a que todos aceptaran sin preguntar. Es ya sabe, dijo él, sin encontrar palabras, por cómo trató a mi hijo. Quiero agradecerle. No necesita pagarme por hacer lo correcto. Nadie debería. El silencio volvió, pero esta vez no era tenso. Era reflexivo. El millonario guardó la billetera, como si por primera vez entendiera que no servía para todo. El niño, mientras comía, levantó la vista, hizo una seña suave y pequeña. Gracias, papá. Clara la tradujo sin pensarlo, y cuando lo hizo, el millonario se quedó quieto. Completamente quieto. Como si aquella palabra, papá, nunca hubiera pesado tanto como en ese instante. Y sin querer, sin decirlo, comenzó a cambiar. Cuando Clara regresó con la cuenta en la mano, el restaurante ya estaba mucho más tranquilo. La hora del almuerzo había pasado y quedaban pocas mesas ocupadas. Sin embargo, en la mesa del millonario parecía haberse detenido el tiempo. Él estaba sentado sin la postura rígida de antes, sin esa mirada altiva que había usado como armadura. En su lugar había un gesto extraño en él, vulnerabilidad. Su hijo, a su lado, reposaba tranquilo, como si los minutos compartidos hubieran tejido algo que no conocían desde hacía demasiado tiempo. Clara dejó la cuenta sobre la mesa con una sonrisa suave.
Tómese su tiempo, señor, dijo. El millonario no respondió de inmediato. Miró la cuenta, pero no pareció realmente verla. Parecía más concentrado en lo que llevaba horas callando. Metió la mano en el bolsillo del saco. Por un momento, Clara pensó que otra vez recurriría al dinero como refugio. Pero esta vez no sacó billetes. Sacó un pequeño estuche negro, rectangular, del tamaño de la palma de una mano. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si temiera romperlo pese a que era un objeto sólido. Clara frunció el ceño. ¿Qué es eso? El millonario respiró hondo, como si las palabras pesaran. Algo que llevo semanas esperando. Audífonos nuevos, de última generación. Actualizados. Mejor calidad, mejor reconocimiento de voz. Supuestamente, mejores para él. El niño abrió los ojos con sorpresa. Pensé dárselos en casa, continuó el hombre, pero después de lo que vi hoy, creo que tú podrás ayudarlo mejor que yo a configurarlos. Clara parpadeó varias veces, sin saber qué decir. ¿Estás seguro? Son muy costosos. Lo costoso no importa, interrumpió él con sinceridad, no con arrogancia. Lo que importa es que mi hijo pueda escucharnos más. Y que yo pueda aprender a escucharlo a él. El niño tomó el estuche con cuidado, como si temiera que fuera un sueño. Sus manos se movieron con lentitud. ¿De verdad son para mí? Clara tradujo la pregunta en voz baja. El millonario asintió. Algo en su expresión se quebró un poco. No era tristeza. Era un reconocimiento silencioso, una disculpa no pronunciada, un intento de ser mejor que el hombre que había entrado horas antes con un ego más grande que su sombra. No soy bueno en esto, admitió él, la voz temblorosa. En comunicarme. En entenderlo. En ser lo que debo ser. Clara sonrió con calidez. Lo está intentando. Eso ya es un comienzo enorme. El niño, con los ojos brillantes, tocó la mano de su padre y la apretó. Luego hizo una seña corta y llena de emoción. Clara la interpretó con un susurro. Dice, estoy orgulloso de ti. El millonario cerró los ojos. No porque estuviera triste, sino porque esas palabras, nacidas del silencio, lo dejaron verdaderamente mudo. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitó decir nada. Su hijo lo entendía igual.